Estás en La Vista Gorda. Un espacio de información, entrevistas y debate de la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual número 37 Francisco Gatti. Aprendiendo a andar los mismos caminos con otros sentidos. Bienvenidos al segundo programa de La Vista Gorda. Hoy, un ciego en la cocina. Hablaremos de cómo es el día a día de una persona ciega o con baja visión. Las personas que vemos muchas veces nos preguntamos cómo hacen los ciegos para resolver distintas situaciones de su vida diaria. Hoy vamos a charlar con los integrantes del taller para que nos cuenten sobre sus experiencias. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con un tema que mucha gente se pregunta y es cómo se organizan ustedes en relación a la ropa. Estamos acá con Ariel y Mariana, que nos van a comentar. Mariana, ¿vos cómo te organizas? Sí, ¿qué tal? Desde que transito esta condición es importantísimo mantener el orden. Así que trato de hacerlo en mis placares. Entonces, en un lado están los pantalones, en otro están las polleras, y para separar remeras estampadas y lisas también trato de diferenciar los estantes. Y también, bueno, me acuerdo de la textura de cada prenda. Bien. ¿Y vos, Ariel? Y bueno, como dice acá la compañera, el orden es fundamental, ¿no? Entonces, pero también está la cuestión de los colores. Bueno, yo con los colores los separo de manera, con las etiquetas, vamos a decir, cortándolas transversalmente, los oscuros hacia lo ancho de la etiqueta, sí, haciendo un corte, y los claros a lo largo, haciendo un... Bien, muy organizado, buena técnica. ¿Vos cómo te organizás con los pantalones, por ejemplo? Con los pantalones, bueno, eso se complica un poquito más, pero trato de ponerle un hilito a lo que es el cierre, la cremallera. Bien, para diferenciarlos. Para diferenciar los colores, exactamente. Bien. Ahora estamos con Jorge y Matías y ellos nos van a contar cómo fue movilizarse nuevamente en su casa, si tuvieron que idear otras técnicas y otros aspectos que tienen que ver con desenvolverse nuevamente en ese espacio. Bueno, hubo todo un proceso de reeducación, ¿no? Porque en principio pisaba la perra, me gritaba y me daba cuenta, perdía todas las tarjetas de crédito, débito y el DNI, entonces tenía que hacer la denuncia porque no sabía si me iban a facturar algo incorrecto, pero resulta que las tenía en casa, después aparecían en casa. Así que hubo que volver a barajar y dar de nuevo y empezar a centrarte en tus espacios, en tener cuidado. Bueno, si pisás el perro te grita, hasta hoy en día la sigo pisando porque ella se acerca mucho a mí. Se ve que me quiere mucho y vuelve. Con el grito me doy cuenta enseguida. Cocino y tengo mucho cuidado con las asas, de ponerlas para el lado de adentro, para evitar un accidente conmigo o con algún miembro de mi familia. Pero cocino de todo, voy probando, pero hago como una vida bastante normal, con mucho más cuidados. Claro. Donde dejo los documentos, siempre lo dejo en un cajón, en un lado del cajón, de la ropa, para que si los necesito los voy a buscar ahí y sé que están ahí. Si no están ahí, bueno, ahí podremos llegar a pensar en el extravío. Bien. Bueno, ahora vos, Mati, ¿nos querés contar? Bueno, buenas tardes a todos. Algo similar a lo que dijo el compañero. En el momento que me agarró, que yo quedé ciego, justo estaba haciendo un cambio una mudanza. Me estaba mudando junto a la casa de mi pareja, cuando yo antes vivía solo. Cuando me tuve esta enfermedad, bueno, fue algo nuevo. Y inmediatamente acudí a ustedes públicos se van a reír, a una caña que usaba como bastón para
poder guiarme en casa. Si bien mentalmente tenía el mapa, el GPS, como se le dice habitualmente, pero por medio de la caña también, donde me guiaba con eso, pero siempre un golpecito en los pies, en las rodillas, cuando había una silla mal colocada. Pero fue un proceso difícil, pero bueno, ya me adapté. También dejo las cosas en su lugar, donde yo sé que las están, porque si me las mueve mi pareja en este caso, pierdo como la guerra. Pero bueno, fue difícil, pero no imposible adaptarse a una nueva vida. Bueno, y ya que Jorge tocó el tema de la cocina, que es un tema también muy interesante, Mariana nos va a contar su experiencia y también quizás tiene algunos tips. Sí, los tips es el olfativo y el degustación. Me guío muchísimo en la cocina con el olfato y cuando tengo duda saco lo que esté cocinando. Por ejemplo, ayer hice albóndigas y tenía dudas sobre la cocción, si ya estaban. Entonces, bueno, agarré la más grande, la corté al medio y probé un poquito. Acá nuevamente, ojo y tener muy en cuenta el tema de siempre organizados. Antes de sacar una bandeja caliente, chequear que donde la voy a apoyar esté vacío, que esté apto para recibir esa bandeja, ¿no? ¿Y vos, Ariel, querés contarnos cómo te manejas en el área de la cocina? Bueno, sí, tenemos otros tips, vamos a decir más que nada en lo que es la parrilla, cómo encender el fuego, precauciones, vamos a decir con la cuestión del carbón y del papel, el encendido del fuego en sí. Puede ser más práctico de poner el carbón arriba de la parrilla y que se vaya desintegrando con las mismas brasas. Y bueno, y después el calor mismo uno lo va a sentir poniendo la mano a una cierta distancia de la parrilla. Y ahí va a sentir el calor. Y ahí pones la carne. Y aportó también fundamental tener ropa apta, tener mucha precaución con el fuego siempre, sí. ¿No? Con esta forma de visión no visión, siempre en todo hay que ser mucho más precavido y tener paciencia. Y otra situación que nos intriga mucho es saber cómo se manejan con el lavarropas. Matías, ¿vos qué nos podés contar? Bueno, lindo tema, linda pregunta. Bueno, en mi caso yo me manejo, tengo un lavarropa de carga frontal que le he puesto como referencia, sí, ustedes se van a reír con lo que les voy a contar, pero le puse una cinta de papel, una cinta heladora en la parte eco, que es de lavado rápido. ¿Para qué? Para cuando yo giro la perillita, la única perillita que tiene el lavarropas de ese estilo, la pongo a la mitad, cargo la ropa, echo el suavizante y todo lo demás que lleva, cierro las puertitas, bajo la compuerta y ahí arranca desde a funcionar. Después termina su ciclo que aproximadamente lleva media hora aproximadamente, saco la ropa, la meto en el secarropa. Y bueno, y después a colgar, se ha dicho. Muchos de nosotros también nos preguntamos cómo es que se organizan en el uso del dinero. Por ejemplo, si usan efectivo, tarjetas o alguna aplicación del celular. Estamos con Mariana y Luján y bueno, Luján nos va a contar a ver cómo es que se maneja en este asunto. Principalmente cuando pasó lo de mi patología, empecé a usar Mercado Pago porque no distinguía los billetes y luego de 2 años empecé a usar aplicaciones que leían como Crash Rider o Be My Eyes y se me facilitó bastante. Todavía no tengo la confianza de manejar efectivo, pero es un tema mío. No puedo ir a comprar y esperar que la otra persona me diga, bueno, tu vuelto es tanto.
Prefiero, además porque queda un registro de lo que compro en Mercado Pago. Claro. Bien, bárbaro. Entonces te manejas bien con el celular. Sí, sí. Bien, ¿vos, Mariana? Bueno, en mi caso es, contrariamente a Luján, yo me manejo con efectivo. Sí les hago dobleces diferentes a cada valor de billete. Por ejemplo, el de 1000 tiene una puntita, la doblo para adentro y así sucesivamente. Eso es personal y cada uno tiene que buscar su propia diferenciación, ¿no? Después, cuando tengo dinero en mi casa, utilizo alguna carpeta con folios y voy agrupando según el valor en cada folio. Por ejemplo, los de 1000 en el primer folio, los de 2000 en el segundo y así sucesivamente. Por otro lado, quiero aclarar y que es importante que de vez en cuando alguna persona que tenga vista corrobore que estés haciendo bien las cosas. Bien, fundamental. Sí, como para volver a organizarte. Algo que me imagino que no dejaron de hacer es tomar mate. ¿Nos podrían contar si actualmente tienen alguna estrategia para este momento? Como todo, es experiencia. Porque digo, hasta al principio, cuando me cebaba mate, iba a la cocina con un trapo de piso cerca, porque la pifiaba y el agua iba al piso, ¿no? Después, ahora encontré, primero, yo no uso el mate que tengo, tiene la boca muy chiquita, entonces uso un jarrito para tomar café o té y prefiero poner yerba ahí. Y después ya enganché depende del mate, el formato, por supuesto, pero del termo, me estoy refiriendo, pero bueno, mi termo yo engancho el pico del termo, el pico de la taza barra mate, y bueno, ahí voy cebándolo. Y siempre, ya ahora, después de tanto tiempo, ya sé por cuánto tiempo tengo que echar agua. Pero al principio siempre manos limpias para hacer todo en la cocina y en esto también. Y ponía el dedito a ver si ya estaba o no la cantidad de agua que tenía que poner en el envase. Bien, o sea que uno puede ir mejorando sus técnicas con el correr del tiempo. Exactamente. ¿Vos, Luján, querés contarnos? ¿Tenés alguna otra estrategia distinta a la de Mariana? Sí, sí. Por ejemplo, para poner el agua caliente uso pava eléctrica. Y paso al termobomba, pero lo pongo dentro de la bacha para que no caiga. Entonces me aseguro. Yo también. Claro. Eso es muy importante, Sí. no hacerlo arriba de la mesa. O sea, si cae agua, no cae en el piso, cae en la bacha. Y evitas también quemarte, ¿sí? Eso cuando estoy en casa, uso el termobomba. Cuando voy al trabajo, o por ejemplo acá he traído el mate listo. Ir al supermercado también debe ser otro gran desafío sobre el cual muchas personas se preguntan. Acá estamos con Tobías que nos va a contar a ver cómo se organiza. Bueno, el tema del supermercado para mí es lo más a veces difícil porque uno tiene que estar constantemente sabiendo que es un supermercado y quizás es mucho más grande, entonces hay muchas góndolas y por lo tanto yo lo que hago siempre es ir en compañía, que alguien me pueda dirigir hasta cierta góndola a la que yo quiero ir, en este caso si quiero comprar un café. Entonces lo que hago es preguntar si me pueden acompañar hasta la góndola de café. Entonces me pido que me lean las marcas y entonces, bueno, le pido Thai Café y así yo lo manejo. Fabián nos va a contar también su experiencia en la verdulería. Bueno, mira, el caso de la verdulería es bastante dificultoso porque como estás con productos frescos todas las veces, tenés que tener mucha confianza en el vendedor. Yo dejé de comprar en supermercados por el tema de la distancia y que si había algo que no estaba en buen estado, para volver me era muy lejano. Suelo comprar en comercios de cercanía
donde después de que 2 o 3 veces intentaron meterme alguna fruta o alguna verdura podrida y que volvía desde mi casa con la fruta en la mano a decirle: estas 3 manzanas que me diste a otro cliente no se las das porque están podridas. Los comerciantes entendieron que soy igual a cualquier otra persona y que tienen que tratar de darte la verdura en buen estado. Y además, en muchos de esos comercios de cercanía me permiten tocar la mercadería antes de llevarla. Por ejemplo, las papas, les pido que tengan siempre un tamaño similar para poderlas pelar, que sean con la forma más ovalada y no esas que tienen muchas vueltas, porque con el cuchillo es muy difícil ir sacándoles la cáscara, o con el pelapapa. En cambio, si tiene la forma más aerodinámica, es más simple. Y así con otras cuestiones también, con la fruta, con la verdura, cuando está más blanda o cuando está un poquitito más pasada, te das cuenta al tacto, pero muchas veces tenés que reclamar. ¿Cuál considerás vos, Ariel, que es una de las actividades más riesgosas hoy en día para hacer en tu casa? Y yo creo que una de las actividades más riesgosas, una es el gas. La cuestión, bueno, los que usan, por supuesto, gas envasado o garrafa. Yo creo que la conexión y abrir la llave se considera un poco riesgoso, ¿no? En nosotros, los que somos baja visión y ciegos. Bien, ¿y para estas situaciones vos tenés algún tip o tomás algún recaudo? Sí, bueno, un buen recaudo, vamos a decir, que podemos tener es asegurar bien la conexión, la parte de la mariposa, de la conexión de la garrafa, vamos a decir. Asegurarla bien hacia la derecha, porque para desajustar siempre para la izquierda. Vos, Fabián, ¿cuáles considerás que pueden llegar a ser situaciones peligrosas? En situaciones cotidianas, por ejemplo, la electricidad es algo bastante difícil, porque lo que para uno es muy común, que es, por ejemplo, enchufar un secarropas, un artículo, el embocar en el enchufe para nosotros es dificultoso y las patitas siempre te pueden dar una descarga. O, por ejemplo, cambiar una lamparita en altura, porque uno coloca la escalera previendo que va a subir y cuando estás arriba decís: ¿dónde está el portalámparas? Esas son actividades difíciles. Y otra que hay que tener muy en cuenta es que hay que estar siempre atento, no querer hacer 4 o 5 cosas a la vez, porque, por ejemplo, sacás una olla del fuego y la tenés que apoyar en la mesada, y si antes no tanteaste cuál era el límite de la mesada, podés cerrarle y se vuelca y los líquidos suelen provocar quemaduras. Para alguna de estas situaciones, ¿vos te creaste alguna estrategia? ¿Tenés algún tip para dar? Más que nada, el manejo de las cosas calientes y la mesada, antes de, aunque sepa que pueden llegar a pasarse o quemarse un poco algo, primero bajo un poco la perilla del gas para que tenga menos efecto el fuego, y después, antes de movilizar la olla, la sartén o lo que tenga que sacar del fuego, o la tapa, busco cuál es el contorno de la mesada y hacia dónde está el pedazo liso de adentro y que no caiga, por ejemplo, en la pileta. Tanteando siempre con la mano antes de hacer el movimiento después con el artefacto. Y bueno, gente, pasó otro tema aquí en La Vista Gorda. ¿Qué reflexión les deja? Para mí, la primera y a priori es la aceptación, el orden y la organización. Fundamentalmente es la precaución con las hornallas, con los elementos que hay cerca de las hornallas que pueden combustionar, prenderse fuego. Básicamente es tener mucho cuidado con eso. Bien, gracias, compañeros. Y bueno, una frase para terminar esto: tener precaución, cuidado y, sobre todo, nunca se den por vencidos. Esto fue Un ciego en la cocina.